Hola, gracias por todos los comentarios tan interesantes en el foro de debate de mi clase sobre el estatus de la moralidad. Simplemente quiero retomar un par de cosas que han surgido y ampliarlas un poco. De ninguna manera voy a zanjar el debate ni quizá haga que la discusión progrese, pero con suerte te hará reflexionar sobre algunas de las cuestiones que han surgido. Para empezar, algunos preguntaban si puede haber principios morales que sean universales y, por tanto, objetivos, pero que, sin embargo, tengan diferentes usos en diferentes contextos. Eso podría de alguna manera debilitar la diferencia entre objetivismo y relativismo. O por el contrario, otros estaban interesados en saber si hay juicios morales concretos en los que casi todos estamos de acuerdo, pero que cuando tratamos de encontrar sus orígenes, discrepamos y, de nuevo, si eso debilita la diferencia entre objetivismo y relativismo. Algunos ejemplos. Un ejemplo de lo primero. Podría ser que algunos dijeran que aquí hay indicios de relativismo. Las mujeres deben llevar la cabeza cubierta en público o los hombres deben quitarse sus sombreros en interiores. Estas afirmaciones son verdaderas en algunas culturas y falsas en otras. Puede que ahí veas ciertas trazas de relativismo, pero los objetivistas podrían decir, no, hay un principio moral universal en juego, algo así como el refrán, cuando estés en Roma, haz lo que hagan los romanos, y eso se aplica de forma distinta en diferentes contextos. Si te encuentras en una cultura donde las mujeres cubren su cabeza, deberías hacerlo, pero en otra cultura no tienes por qué. Ahí no hay prueba de relativismo. Sería una especie de ejemplo de principio universal que tiene usos distintos según el contexto. Un ejemplo que va en otra dirección. Estamos de acuerdo en que patear un perro por diversión está mal, pero podríamos diferir en el por qué. Algunos dirían que es por el dolor, otros que es una falta de respeto, otros por quién sabe qué. Así, podría haber diferentes puntos de vista de por qué es malo, incluso si todos estamos de acuerdo en que lo es. La verdadera pregunta es, ¿qué nos dice esto del debate entre relativistas y objetivistas? En mi opinión es que, de algún modo, estos ejemplos son válidos y se sitúan a favor de la visión objetivista si la prueba del relativismo está en el desacuerdo, pero el origen de ese desacuerdo se basa en un acuerdo sobre algún principio universal que se aplica según el contexto. Ese es motivo para pensar que el objetivismo es más certero que el relativismo. Creo que lo que estos ejemplos y esta cuestión ilustran es que hay dos sentidos diferentes de lo objetivo en este debate. Hay un sentido de lo objetivo que significa algo independiente a nosotros. Los hechos objetivos, como los hechos que puedes descubrir en la ciencia. Hay otro sentido de lo objetivo que hace referencia a algo universal o que se aplica a toda la gente. Pienso que es importante distinguir ambos sentidos. Cuando alguien dice ser un objetivista en cuanto a lo moral, puede que se refiera a cualquiera de los dos. Cuando un relativista dice que es un relativista solo está rechazando el segundo sentido, que todos o algunos principios morales se aplican a todos por igual. Pueden estar de acuerdo con el primer sentido, que los principios morales son independientes a nosotros, como los hechos científicos. Esta era una de las cuestiones que quería destacar. La segunda está muy relacionada. Es lo que varios preguntaron. ¿Qué es la moralidad? Más específicamente con respecto a las teorías que he subrayado en clase, ¿podría la moralidad ser una especie de concepto desligado donde el objetivismo está en lo cierto en cuanto a algunos principios morales, el relativismo lo está en cuanto a otros, y el emotivismo está en lo cierto sobre otros tantos? Quizá hayas pensado que cuando estaba preguntando cuál de ellas era la mejor teoría era como preguntar ¿quién es mejor, el Bayern de Múnich, el Miami Heat o Serena Williams? El Bayern ganó la Liga de Campeones,
los Miami Heat la final del NBA, y Serena Williams es la mejor jugadora de la Asociación Femenina de Tenis. Podrías pensar que son tres cosas diferentes, que son incomparables. Uno no se pregunta cuál es mejor, porque pregunto cuál es la mejor teoría. Objetivismo, relativismo o emotivismo. Bueno, debo admitir que pienso que los juicios morales a menudo provienen de diferentes lugares. A veces, cuando la gente habla sobre moralidad, especialmente cuando piensa en cómo organizar la sociedad, parece hablar de lo que es mejor para la mayoría de la gente. Así que si eres un político y defiendes la mejor política moral particular con la que te puedes comprometer, puede que estés pensando en la que es mejor para el mayor número de personas. Mientras que otras veces la gente hace referencia a lo que carga su conciencia o a lo que sería una razón incoherente de actuar, y eso sería algo distinto, y aún otros más. O quizá la misma gente en otros momentos hablan de lo que está permitido por sus religiones o por el Dios en el que creen. Así que pienso que es verdad que entendemos la moralidad como proveniente de estos y otros ámbitos. Aun así, la idea que muchos filósofos tienen es que la moralidad va ligada a un sujeto o a un ámbito en al menos dos aspectos. Uno es lo que los filósofos llaman la neutralidad de la gente, que defiende que las razones con las que la moralidad explica nuestras acciones son neutrales con respecto a la gente. No dependen de nuestras circunstancias particulares. Se aplican por igual a todos los que estén en las mismas circunstancias. Son neutrales con respecto a la gente en ese sentido. No son relativas a la circunstancia de una persona en particular. Y la segunda idea a la que los filósofos a veces recurren para unificar la moralidad es que las razones morales se imponen. Es decir, cuando tratas de decidir qué hacer puede haber muchas razones del tipo: puede ser bueno para tu familia, podría ganar dinero, me sentaría bien, o podría ser una buena acción. Cosas así. Pero si hablamos de moralidad, sean cuales sean las razones, esta predomina todo lo demás. La moralidad, en ese sentido, es predominante. La cuestión es que si no sé si esto es cierto, es un gran S y la moralidad se distingue por estas dos características, que las razones son ajenas a la gente y que son predominantes, entonces cabría esperar algo de unificación. Sería un poco raro si el relativismo fuera cierto en una parte de ese ámbito y el objetivismo fuera cierto en otra parte del ámbito y el emotivismo fuera cierto en una tercera parte de ese ámbito. Las razones de neutralidad hacia el agente y predominio parecen requerir una explicación común. Esto no es un argumento, más bien es una intuición teórica, pero esta era la intuición que había tras algunos de los comentarios que hice en el foro acerca de mi pensamiento de que probablemente no era posible que cada teoría estuviera en lo cierto en cada caso. Como dije en la clase, no creo que ninguna de esas teorías esté completamente en lo cierto. Todas necesitan pulirse. Y puede ser una nueva la que esté en lo correcto. Pero me parecería decepcionante si no hubiese siquiera una que respaldara este ámbito. Porque creo que estoy partiendo de esta idea de que hay un ámbito unificado que aporta neutralidad hacia el agente y razones predominantes. Por supuesto, podemos pensar que eso también es un error. Se puede debatir. De todos modos, ha habido muy buenas discusiones y te animo a que sigas debatiendo los temas de esta y de futuras clases. Seguiremos revisando los foros. Muchas gracias.